Bueno, no se preocupe que ahora le vamos a explicar, señor Koldo García Izaguirre, las toneladas de pruebas que hay. ¿Que son los de las chistorras? Pues obvio, vamos a ver, que hablaban de 2.000 chistorras. Yo el caso es que le miraba ahí con la mochilica esa con la que se ha ido a sede judicial y, hombre, ahí te cabrá, no sé, un neceser, un abrigo, pero 2.000 chistorras complicado, ¿eh? Y según él se paseaba con 2.000 chistorras, porque una de las entregas era de 2.000 chistorras. Luego decía que además cogía una chistorra que son 40 centímetros y 40 centímetros, y que la partía en 500 trozos. Vamos, que hacía una especie, no sé qué es eso, no sé cómo llamarle, un tiradito de chistorra, no sé cómo llamarle. Chistorra juliana. Sí, sopa de picadillo debía ser aquello. Bueno, vamos a repasar los indicios. A mí me hace mucha gracia esta discusión porque hay mucha gente, sobre todo en las tertulias, que dicen, son indicios, no son pruebas. Léanse algo de derecho penal, anda. Los indicios se denominan pruebas indiciarias. ¿Por qué? Porque son pruebas. Bien, cerrado el tema. Caso Koldo, mascarillas. Venga, vamos con lo que hay ahí. Muy resumido, porque es que hay por todas partes. Pero los contratos de mascarillas estuvieron comandados por Ábalos. Esto le señala a él directamente. Pero cuidado, cuando todo lo supervisaba Sánchez. Hay que recordar que estos contratos de mascarillas fueron adoptados en el momento en el que se decreta el estado de alarma por el COVID. ¿Qué ocurrió en el estado de alarma? Que todos los poderes del Estado hicieron así y se concentraron en Pedro Sánchez. ¿Es factible o es posible o podemos llegar a pensar que se tomara una decisión de que estuviera la trama vendiendo esto prácticamente en exclusiva sin que se enterase a Pedro Sánchez? Es impensable, es impensable. Venga. 2. Los contratos se cerraron, atención a esto, en 5 comunidades autónomas socialistas, 3 ministerios socialistas al menos, o sea, esto es lo probado, ¿eh? Y empresas públicas bajo control socialista. Hombre, es llamativo que toda la estructura de circulación, toda fuera socialista. ¿Tampoco se enteró Pedro Sánchez? Hombre, es complicado, ¿verdad? Bien, y a efectos de Ábalos, si lo comandaba él comandaba una estructura de control muy superior a la suya, porque en teoría simplemente era un ministro. Entonces, ¿cómo se ramificó? O tenías un poder vicario de alguien por encima o complicado. Venga. Y Ábalos recibía dinero en sobres del PSOE sin que las cuentas oficiales del partido estén reflejando los pagos, al menos, y por lo que tenemos cotejado, de 95.000 euros. ¿Por qué meto esa explicación? Por una cosa muy sencilla. ¿Qué es lo que salió de esas ventas de mascarillas? Salieron los contratos, salieron las mascarillas y salieron comisiones presuntamente ilegales. ¿Qué es lo que está defendiendo e intentando demostrar la UCO? Que parte de ese dinero, las comisiones ilegales, entró en el Partido Socialista. ¿Esto está avalado por los hechos? Totalmente. En los años del COVID, 20 y 21, pero sobre todo el 20, no es cierto que Ábalos recibiera más dinero, lo empieza a recibir a partir del 22, y eso significa que ese dinero durante los años 20 y 21 tuvo que estar en algún lugar. No tenemos rastro en el exterior, puede estar una parte en el exterior, puede estarlo, pero tendría todo el sentido que hubiese entrado primero en el Partido Socialista, que lo iba administrando, porque era financiación ilegal, por la vía de los sobres. Vamos con el segundo. Caso Koldo, obras públicas amañadas. Atención, Santos Cerdán, que entra en escena, comandaba la trama de obras presuntamente amañadas. Aparece perfectamente definido en los informes de la UCO y en las conversaciones capturadas. Cerdán, Koldo y Ábalos figuran en charlas sobre el reparto de dinero de las obras, cuidado, del petróleo, y hablan también del PSOE. Y aquí conectan las 3 facetas. Obras públicas amañadas, hablan de ellas. Petróleo, hablan de ellas hasta el punto de que cuantifican lo que les está entrando. Repito, 1 millón de euros al mes. Y hablan del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque hablan de, hay empresas que están depositando dinero y no pasa por el partido. Lo dicen literalmente, a espaldas del partido. Ergo, tenía que haber dinero que estaba de frente al partido. Vamos, que entraba en el Partido Socialista. Venga, siguiente punto. Cerdán hablaba del reparto de las obras con Koldo y Ábalos en estos términos. Ganaderías, es decir, tenían identificadas distintas empresas y dependiendo de quién vinieran, es decir, si venían de Ábalos era la ganadería de Ábalos, si venían de Santos Cerdán era la ganadería de Santos Cerdán, hasta el punto de que se habían repartido los cupos y Santos Cerdán, por ejemplo, tenía el cupo vasco y el cupo navarro y allí era el que presuntamente cobraba las comisiones ilegales por las obras amañadas. Bien, y luego hablaban lo que ya les he dicho, que cobraban a espaldas del partido. Esto surge en una bronca en la cual Santos Cerdán le dice a Ábalos que ya está bien y que sabe perfectamente que él está introduciendo empresas en el circuito de obras públicas amañadas y que sin embargo está cobrando sin aportar al partido y se lo expresa con esta fórmula, a espaldas del partido. Atención a esto, Santos Cerdán recibió obras él mismo. No solamente es que las amañara presuntamente y cobrara comisiones, es que él formaba parte de Servinavar, con lo cual las adjudicaciones a Servinavar
eran adjudicaciones a él en un 45%. Solamente por este concepto, Santos Cerdán habría cobrado 5,1 millones de euros ya acreditados. Y aparecen mezclados pagos procedentes del petróleo venezolano. Esta rama prácticamente todavía no se ha empezado a investigar, por un motivo obvio, a ver quién investiga en una dictadura chavista. Es complicado, ¿verdad? Vale, pero la evidencia de las conversaciones es totalmente aplastante. Es decir, ahí hablan abiertamente del petróleo que está entrando, citan dos empresas, citan cómo se lo reparten, etc. Vamos con el caso de Europa, que de momento se niegan a abrirlo. Por cierto, en uno de los últimos autos de Leopoldo Puente, en concreto en el de Ábalos, en el que le dice que no tiene que entrar en prisión preventiva, cuidado porque vuelve a mencionar el tema de Europa. De hecho, da por probado un pago. ¿Cuál? El de una casa de vacaciones, Villaparra, en Marbella. Pues si das por probado el cohecho, tiene que haber negocio negro. Y el negocio negro era que se le habrían pagado esas vacaciones en ese chalet, por cierto, pegado a un prostíbulo. ¿Por qué? Lo dicen literalmente, por las molestias ocasionadas, y se están refiriendo a las negociaciones del rescate de Air Europa. Venga, vamos con las pruebas. Sánchez aprobó personalmente el rescate de Europa, totalmente probado. Tenemos las actas del Consejo de Ministros. Begoña Gómez estuvo en reuniones con Air Europa en pleno rescate, lo ha admitido hasta la compañía. Las llamadas y chats de la UCO revelan que el rescate se dio tras mediar el matrimonio presidencial, antes de ser solicitado oficialmente, 16 de julio, en mitad de la tramitación, en verano, cuando se atascaba, Hidalgo llamaba a Begoña Gómez y después en unos chats que no deberíamos haber visto, digo, porque no deberían haber existido, no porque no tengamos que investigarlo periodísticamente. Esos chats en los cuales Pedro Sánchez le dice a Ábalos, se lo vamos a dar, eso no debería haber existido antes del Consejo de Ministros, porque no debería estar él opinando de todas estas cosas, y lo hizo antes del Consejo de Ministros, en el que tampoco debería haber estado por la relación de su mujer. Venga, Sánchez elevó la cuantía en 75 millones de euros durante toda la tramitación, es decir, si buscamos un supuesto móvil de comisiones, lo puede haber perfectamente. Y Guacalúa, del Grupo Air Europa, patrocinó gastos del Africa Center de Begoña Gómez. Todo lo que les he citado es de lo que se ríe Óscar Puente. No sé si porque lo desconoce, no sé si porque le da igual, no sé si porque tiene un umbral de corrupción elevadísimo, él sabrá por qué. La cuestión es que todo esto y mucho más, esto es un resumen, son pruebas ya totalmente certificadas y que, como dice el magistrado Leopoldo Puente, son robustas. Hombre.